Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Vamos a tener una continuación de la enseñanza que vimos en una última ocasión. Otros dos aspectos más en los que Dios se muestra fiel a nosotros. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Si tiene su Biblia a la mano, le voy a pedir que lo busque y lo lea juntamente conmigo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo voy a leer una vez más, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día su cuidado y su protección. Agradecemos este tiempo que nos permites de poder escuchar de tu palabra. Ruego, Señor, que me des las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la última ocasión veíamos que las formas en las que Dios se muestra fiel a nosotros, y el primer aspecto en el que estuvimos estudiando es que Dios se muestra fiel en defender a su pueblo. Veíamos el ejemplo del pueblo de Israel, el ejemplo de David, de cómo Dios se muestra fiel en nosotros, de que en Salmos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios siempre se va a mostrar fiel en defender nuestra vida si somos temerosos de Él. Dios se puede mostrar fiel en nosotros en tiempos de tentación. Veíamos en el ejemplo de Pablo y Silas, el ejemplo de Job, hombres, personajes de la Biblia que se encontraron en situaciones complicadas y en vez de quejarse, en vez de lamentarse, vemos que Dios se mostró fiel a ellos y les dio una salida. Veíamos en 1 Corintios que el versículo, parafraseando, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Parafraseando el versículo, dice este versículo: Dios no solamente tiene un propósito para las pruebas, y no nos va a poner ninguna prueba que no sea más de lo que podamos soportar, y con la prueba también nos ha dado una salida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es fiel, porque Dios promete darnos una salida ante cualquier dificultad. Ahora, hermanos, vamos a estudiar dos aspectos más en los que Dios se muestra fiel a sus hijos. Y el tercer aspecto, hermanos, en el que Dios se muestra fiel a nosotros, es que Él es fiel en corregir a sus hijos. Acompáñenme a Salmos 119, 75. Salmos 119, 75. Salmo 119, 75 dice de la siguiente manera: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué el salmista dice a través de este versículo que conforme a su fidelidad lo afligió, hermanos? ¿Por qué? En primer aspecto vemos en el primer párrafo del versículo que dice: Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Dios ahí, el salmista reconoce que Jehová es justo, que Dios todo lo que hace es correcto, está bien. Dice: y que conforme a su fidelidad, y en la fidelidad de Dios, dice, lo afligió. ¿A qué se refiere con afligir? Bueno, reprender, exhortar. Porque el salmista reconocía que en la justicia de Dios, que en su buen proceder era correcto afligirlo, era correcto corregirlo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene un propósito para corregir a sus hijos. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice: y al mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí, hermanos, que
la razón por la que Dios nos corrige es para volvernos irreprensibles, para hacernos mejores hijos delante de Él, para honrar, para que seamos capaces de ser mejores delante de Él y producir frutos. Dios no reprende a sus hijos solamente por reprenderlos, hermanos. Tiene un propósito. Y ese propósito es ser mejores delante de Él. Ser mejores delante de Él. ¿Para qué, hermanos? Para ser hallados irreprensibles cuando Dios nos llame a su presencia. De igual manera, hermanos, no solamente nos reprende para ser mejores hijos delante de Él, sino también nos reprende porque Él nos ama. Acompáñenme a Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Después del versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El versículo 11 es un complemento del primer aspecto que les decía, que Él es fiel en corregirnos porque tiene un propósito. Y ese propósito, como les decía, es ser hallados mejores delante de Él. Y como dice en el versículo 11, después dar fruto apacible de justicia. Producir frutos, que el cristiano sea capaz de producir frutos delante de Él. Y también es fiel en corregirnos porque Él nos ama, dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Él nos ama, hermanos, porque quiere lo mejor para nosotros, los que son padres, porque disciplinan a sus hijos, para que sean mejores. Para que sean mejores delante de su familia, delante de la sociedad que los rodea. La disciplina tiene un propósito, hermanos: corregir y que las personas y que los hijos seamos mejores delante de Dios, delante de la sociedad. Por eso siempre Dios será fiel en corregirnos, porque Él nos ama, hermanos, porque Él siempre buscará que seamos hallados mejores delante de Él. Y el último aspecto, es fiel. Ya para resumir todo lo que hemos estudiado, hermanos, Dios siempre se va a mostrar fiel a sus promesas. Acompáñenme a Números 23:19. Números 23:19. Ahí tendremos uno de los últimos versículos de esta enseñanza. Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Vemos ahí a través de este versículo, hermanos, que Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre, hermanos. Dios siempre va a ser fiel a sus promesas. Si Él dijo algo, es porque Él lo va a cumplir, tarde o temprano. Dios siempre va a ser fiel a sus promesas. Y un ejemplo de ello, hermanos, lo vemos a través de Abraham. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vemos ahí, hermanos, que Dios había prometido a Abraham multiplicar descendencia, multiplicar todo lo que él tenía. Y vemos que él se mostró paciente a esa promesa y en su momento Dios lo cumplió. Muchas veces, hermanos, pensamos que Dios no es fiel a sus promesas porque han pasado 5 o 10 minutos y Él no es capaz de cumplir nuestra promesa. Somos bien impacientes, hermanos. Queremos orar y que a los 10 minutos Dios nos conteste. Somos muy impacientes, hermanos. Y es por eso que muchas veces Dios no cumple sus promesas, hermanos, porque no somos pacientes como lo fue Abraham. Dios siempre va a cumplir su promesa tarde o temprano, hermanos. Sea paciente,
porque Dios es fiel. ¿Y cómo creemos, hermanos, que Dios sea capaz de ser fiel a nosotros si muchas veces nosotros no lo somos con Él? Dios siempre, tarde o temprano, Dios siempre va a ser fiel a sus promesas. Y vamos a ver de manera breve qué promesas hallamos en su palabra. Bueno, Dios nos promete salud. Acompáñenme a Jeremías 30:17. Dios promete salud, Jeremías 30:17. Jeremías capítulo 30, versículo 17 dice: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Dios siempre va a ser fiel en darnos salud. Dios siempre será fiel en darnos protección, como lo veíamos en el primer aspecto. Ahora acompáñenme a Salmos 91, Salmos 91:10, complemento del primer aspecto que veíamos en la enseñanza pasada. Salmos 91:10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios siempre será fiel en darnos protección. Dios siempre será fiel en darnos sabiduría. Acompáñenme a Santiago 1:5, y este también hace referencia a que Dios siempre será fiel en contestar nuestras oraciones. Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el último aspecto, la última promesa en la que Dios se va a mostrar fiel a nosotros, hermanos, es que Él promete que un día volverá por nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos ahí, hermanos, que Dios tiene una promesa para todos sus hijos, y es que un día Él volverá por nosotros. Seamos pacientes, hermanos. Hoy en día, más que ahora, debemos mostrarnos fiel a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque nos encontramos en situaciones difíciles. Nos encontramos en una enfermedad que está destruyendo la vida de muchas personas. Miles y miles de personas, hermanos, están yendo al infierno sin la palabra de Dios, sin saber de Dios, y a razón de ello muchas personas mueren sin Cristo en sus corazones. De modo, hermanos, que si nosotros queremos ser hallados fieles delante de Dios, si queremos ver la fidelidad de Dios en nuestra vida, mostrémonos fieles también. Dios siempre va a ser fiel a sus promesas, siempre y cuando sus hijos se muestren fieles a Él. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día, este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.